presente material no pretende insultar las creencias de ninguna persona. Simplemente queremos exponer algunos detalles que hemos encontrado interesantes y que deben ser de conocimiento de todos ustedes. Hace solo una semana se terminó la visita del Papa Francisco por Latinoamérica y creo conveniente compartir algunos detalles de algunas cosas que ocurrieron durante esta visita, incluidos algunos aspectos relacionados con Cábala, astrología y los temas que comúnmente tratamos en este canal, relacionado con rituales a la Reina del Cielo y con portales dimensionales. Vamos a empezar. En abril se había concretado ya la visita del Papa Francisco a 3 países latinoamericanos, los países olvidados, como él mismo los llamó en su momento. La invitación surgió de parte de los jefes de estado de estas 3 naciones y de algunos obispos. Supuestamente nos dicen que el mismo Papa fue el que organizó el viaje, que tomó la decisión de viajar en su visita apostólica. La visita apostólica tenía en realidad el objetivo de fortalecer a la iglesia, que en otras palabras, atraer nuevos creyentes, fortalecer la iglesia, sostener a los creyentes actuales. No es casualidad que el Papa haya elegido estas 3 naciones, ya que son los 3 países latinoamericanos más religiosos y creyentes de la Iglesia Católica. Y algo interesante en esto son estos datos que siempre van surgiendo, ¿no? El Papa Francisco visitaba Ecuador después de 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II, 30, relacionado con el número 3 más 0, 3. Asimismo, encontramos que Paraguay era un país también un poco abandonado por el papado, ya que la última visita se dio en el 88 y pues tras 27 años volvió el Papa por este país. 27, 2 más 7 igual a 9. Nos encontramos con que esta era la 9ª visita de su pontificado a estos 3 países. También nos encontramos algunos detalles interesantes, como es, por ejemplo, que salió a las 9 de la mañana del Vaticano para el Ecuador. Yo no soy astróloga, para que lo sepan, pero sin embargo suelo tener un poco en cuenta estos detallitos que sinceramente nos muestran que debemos poner ahí un poco de atención, porque esta visita no fue así al azar. Voy a viajar el 5 de julio para Ecuador y termino mi visita por Latinoamérica el 12. No, esta visita ha sido bien planeada, pero con base en los astros. ¿Y qué es lo que se esconde detrás de estas frecuencias numéricas, en especial la del 3, el 6 y el 9? Vamos a intentar descifrar un poco el misterio. Encontramos que Aleister Crowley, el satanista que promovió todo esto de las canalizaciones con extraterrestres, consideraba que el 9 era el número más malvado de todos. Este número se halla en el libro de Aleister, Liber 777. En alguna ocasión, por allá en la época de los Juegos Olímpicos, algo comenté sobre este libro, y es que él hace referencia al nuevo orden mundial, que es el reino del dios Horus. También es conocido que el 666
es el número de la bestia, el número del demonio, según los textos del Apocalipsis. Pero realmente, llevándole al número 666 el proceso cabalístico, que es como lo trabajan los magos, ellos reducirían el 666, con lo cual nos daría finalmente de nuevo el número 9. 6 más 6 más 6 nos da 18, el 18 que hemos estado viendo, y 1 más 8 nos va a dar igual a 9, el verdadero número satánico. El 9 es el último de los números simples, contando de 1 a 9, ¿no? Y aparece siempre de manera destacada en la tradición satánica. No es casualidad que sean 9 precisamente las declaraciones satánicas de la Biblia satánica de Anton LaVey, como también sea 9 la lista de los pecados satánicos. Anton LaVey titularía una de sus ceremonias más importantes como el ritual de los 9 ángulos. Asimismo encontramos uno de sus rituales titulado Die Elektrischen Vorspiele, que hace referencia a los 9 planos. La iglesia satánica también está regida desde su fundación por un consejo de los 9. No es casualidad que en el antiguo Egipto haya una interesante leyenda llamada el Consejo de los 9. Supuestamente seres superiores a los humanos, altamente evolucionados y a quienes se les conoce como dioses, pertenecientes supuestamente a 9 razas. Se cuenta que era el dios Atum quien gobernaba la tierra. Este ser junto a 9 dioses, el consejo de los 9. Hay varias leyendas de diferentes culturas que tratan de lo mismo, un dios rodeado por 9 consejeros. Parecerá una simple leyenda, pero este mismo consejo de los 9 los podemos encontrar en todo el cuentico de la nueva era, el cuentico del comandante Astar. Allí también encontramos que hay casualmente un consejo de los 9 de Andrómeda, supuestos extraterrestres. El 9. Según Aleister Crowley, el número 9 es el número perfecto para comunicarse con el Dios de este mundo. De hecho, él empezó sus contactos con lo que hoy se conoce comúnmente como los grises, ¿no? Un ser llamado Aiwass, y que se hacía llamar el mensajero del dios Horus, y que traía la buena nueva del nuevo orden mundial, del establecimiento de la ciudad de Sion. Esta estación satánica está llena de todo tipo de libertades, que es lo que vamos viendo hoy en día en las noticias mundiales, con todo esto de la aprobación del matrimonio gay, de la pedofilia, bueno, todas estas cosas un tanto absurdas, pero que forman parte de todo este plan. Encontramos que Aleister Crowley, por ejemplo, empezó sus contactos en los días 8, 9 y 10 de abril, los cuales sumados nos da 27. Si sumamos el 2 y el 7, pues nos va a dar 9. Esto porque lo que mencionaba anteriormente, él considera que el 9 es el número perfecto para invocar al diablo. ¿Será lo que está haciendo el Papa Francisco? Como ya he mencionado en otras ocasiones, estas cosas dejan de ser casualidad. Encontramos también que en la nueva era se habla mucho de lo que es la geometría sagrada. Esta geometría sagrada está basada en los sólidos platónicos, que son figuras geométricas y cuyo patrón numérico está basado precisamente en el 3, el 6 y el 9. Se puede encontrar que todos estos magos, brujos, como se quieran llamar, trabajan con todo esto que tiene que ver con la geometría sagrada, porque esto sirve para atraer esos poderes que están más allá de lo visible, ¿no? Todas estas entidades, para ponerlas a trabajar a favor suyo, a cambio de, bueno, ya hemos visto rituales, sacrificios,
de personas, en especial de niños. En el tarot nos encontramos el arcano número 9, que corresponde con la figura del ermitaño. Supuestamente el significado es la soledad, ¿no? Como un tipo por allá que un poco alejado como el bullicio de la ciudad y esas cosas. Este arcano en su forma más elevada se corresponde con la novena esfera o el noveno plano, como lo mencionaría Anton LaVey, y esto se corresponde nada menos ni nada más que con el sexo. Ya hemos visto que en la nueva era el ocultismo, todo esto se basa en el sexo y que ellos llaman alquimia sexual, matrimonio sagrado, le llaman tantra kundalini, yoga kundalini, bueno, todo ese tipo de cosas basado únicamente en el sexo. Ya en algún video posterior hablaremos por qué es tan importante esta práctica en la New Age. Esta novena esfera está ligada al 8, que ya hemos hablado del 8 en algunos posts de mi blog. El 8 está ligado nuevamente a la diosa, y a quien siempre se le han rendido rituales sexuales de tipo sexual. No en vano es llamada la diosa de la sexualidad. Nos encontramos también con algo que ustedes tal vez conozcan y es llamado el eneagrama. Eneagrama, que viene de la unión de las dos palabras enea y grama. Grama, que quiere decir gráfico, y enea, pues que viene del 9. El eneagrama es bastante utilizado en la nueva era, en el ocultismo. También llama la atención que es usado comúnmente en la psicología. También es muy conocido que es usado con gran frecuencia por los jesuitas, la orden militar del Papa Francisco. Muy usado también en todas sus universidades en las que ellos tienen el control. Tenemos además que el eneagrama es una supuesta herramienta de desarrollo espiritual. Eso nos dicen en la nueva era también. Esto es una herramienta antiquísima, incluso hasta el mismo Homero la menciona en la Odisea. Por acá podemos ver el candelabro de 9 brazos que se usa para la festividad del Hanukkah. Y también podemos ver al Papa judío encendiendo las velas de este candelabro. Esta tradición del candelabro de 9 brazos se nos dice que normalmente tiene 8 brazos y un brazo más denominado Shamash. Adivinen quién era Shamash. El dios solar, la misma representación del dios Horus. Esta breve introducción hacia esta secuencia numérica que hemos venido encontrando en relación con el Papa Francisco tenía objetivo como más o menos dilucidar como en qué, como para qué se usa, quiénes lo usan, y podemos ver claramente que esto tiene que ver con el ocultismo. No es casualidad que la Virgencita de Satanudos, de la cual el Papa Francisco es fiel servidor, tenga en su mano un cordón con 9 nudos y se le realice la novena durante 9 días. Acá vemos por ejemplo el Papa Francisco en su visita a Latinoamérica y detrás vemos una M que nos dicen que es el anagrama de la Virgen María, pero que encontramos una casualidad bien interesante y es con relación a la santería. Este es un gráfico que se usa para invocar poderes demoníacos, para realizar toda clase de milagros. ¿Ustedes todavía creen que esto es simple casualidad? Bueno, estos símbolos no son casuales y realmente la M que dicen que es el anagrama de la Virgen María es en realidad el mismo eneagrama disfrazado para invocar los poderes demoníacos. ¿De quién?
pues no es la Virgen María, la Madre de Jesús, sino de la Reina del Cielo. No faltará la persona suspicaz que quiera decirnos que entonces es un satánico porque nació el 9 de septiembre a las 9 de la mañana, o que su número favorito es el 9, o que su nombre tiene 9 letras, que vive en la casa número 9. No, aquí lo que estamos tratando de demostrar es que hay personas que usan todo el poder de los números, de los astros, toda esa influencia demoníaca que viene del mundo oculto para influir en nosotros y sobre todo para lograr el objetivo final, que es doblegarnos ante un futuro líder del nuevo orden mundial. Después de este breve paréntesis, vamos a continuar entonces con los detalles que había mencionado al comienzo del video sobre la visita del Papa Francisco a Latinoamérica. También encontramos casualmente que el 5 a las 9 de la mañana había entrado la luna en la constelación de Piscis. Resulta que Piscis es el simbolismo de un gran pez que realmente era la diosa Asiria, que era mitad pez y mitad mujer. La misma diosa relacionada con el planeta Venus, la diosa, la reina del cielo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando uno busca por acá donde los astrólogos, ellos nos dicen que la luna en Piscis ejerce un intenso influjo sobre las emociones y las intuiciones del ser humano, ya que Piscis refleja un elevado grado de los impulsos. Esto es porque Piscis es un signo de agua y agua está relacionado con lo emotivo, la emotividad, de ahí que haya sido utilizado para esta visita, donde las personas se vieron prácticamente en extremo emocionadas con la visita del Papa, y pues digamos que esto es una manipulación para ganarse como la empatía de las personas. También encontramos que cuando la luna está en Piscis, esto provoca inclinaciones al engaño y a adoptar el camino más corto para resolver ciertas dificultades. ¿Como qué clases de engaños? Pues ya hemos visto que el Papa Francisco está llevando una agenda bastante oscura, una agenda ecuménica basada en el engaño, ¿no? No solo en esta visita, sino en otras visitas que el Papa ha realizado con anterioridad a Corea, a Filipinas, a Brasil, encontramos este mismo patrón numérico, como por ejemplo en la visita de Francisco que realizó a Corea. Encontramos que su vuelo de regreso se realizó a las 6 de la mañana, que precisamente era el día 18 de agosto, cuando había una alineación del planeta Júpiter y Venus con la constelación de Leo. 6 de la mañana. Cuando se trata de rituales, a veces se dificulta para las personas que no tienen estos factores en cuenta, se dificulta identificarlos. Pero ahí es donde vamos asociando, encontramos todas estas fechas cabalísticas con estos números que, como mencionaba, es un patrón numérico: 3, 6,
9 y que no es elegido así por simple azar. Todo esto está relacionado con el culto o culto a la Reina del Cielo. Precisamente cuando el Papa regresó de nuevo al Vaticano, fueron unos minutos antes de las 6, pero a las 6 de la tarde en punto se encontraba en la capilla aquella donde está su diosa, la capilla de Santa María la Mayor. Santa María la Mayor, que no es ninguna Santa María la Mayor, sino la Virgen pagana, la Virgen de Satanudos, una virgen que es usada en diferentes rituales mágicos. Bueno, aquí claramente podemos ver la clave del 6. 666. ¿Cómo es posible que una persona de tan avanzada edad, después de realizar tremenda visita a un país tan lejano, cumpliendo tantos compromisos, tenga la fortaleza de llegar y correr para estar a las 6 en punto, haciéndole un ritual a la diosa, a su diosa? Llama poderosamente la atención que a pocas horas de haber estado el Papa Francisco en su ritual de las 6 en punto, donde su diosa pagana, en el otro lado del mundo, en Argentina, en Córdoba, Rosario, se llevó a cabo un terrible accidente. Adivinen quiénes perdieron la vida. 3 familiares del Papa Francisco, no 1, ni 2, ni 4, sino 3, 2 bebés y una persona adulta que era la mamá de los niños. El día que viajó el Papa, que estoy mencionando que fue el día de la alineación, era el día 18, 1 más 8 igual a 9. Volvemos otra vez al patrón numérico, 9 es múltiplo del 3. Como si fuera poco, el accidente que acabó con la vida de estas 3 personas allegadas al Papa Francisco se dio exactamente a las 0 horas 30 minutos. 0 más 3 más 0 nos da 3. Este accidente ocurrió en el kilómetro 594. Si sumamos estas cifras nos va a dar 18. El 18 de agosto estaba el Papa Francisco ante su diosa rindiéndole un ritual, y el 18 sumado cabalísticamente nos va a dar nuevamente el número 9. La mamá de los bebés muertos tenía además 36 años. 3 más 6, volvemos a encontrarnos aquí con otra casualidad que nos da nuevamente el 9. Sería un ritual de sacrificio. Normalmente cuando hay rituales de sacrificio se suelen sacrificar familiares. Sabemos que el Papa no tiene esposa, no tiene hijos, o al menos oficialmente que se conozca. Lo más cercano que podía él dar en sacrificio sería posiblemente a estas personas inocentes. Esta figura, por ejemplo, es el emblema de los jesuitas, donde nos vamos a encontrar también detalles interesantes relacionados con esta secuencia numérica. Nos encontramos primero con 8 rayos, y esos rayos se corresponden con la estrella de 8 puntas, de las que ya hablamos en algunos videos hace algún tiempo. La estrella de 8 puntas, que está relacionada con la diosa, la reina del cielo, la diosa Astarte, la diosa Inanna, la diosa Ishtar. Y también nos encontramos con unos grupos de clavos alrededor, junto con estos rayos, y esto al sumarlo pues nos va a dar curiosamente
la suma 18, el 18 que ya hemos mencionado anteriormente, que sumado nos va a dar 9. Y también tenemos 3 clavos debajo de la insignia de los jesuitas, 3, el 3 y el 9. Bueno, ya sé que dirán que estamos aquí alucinando, inventando datos, pero bueno, miremos la otra visita del Papa Francisco a Filipinas. ¿En qué fecha terminó? El 18. El 18, 1 más 8 igual a 9, ¿no? Lo particular es que ese día antes del Papa viajar para Filipinas, se realizó un gran ritual en el que participaron muchas personas de todos los países. Esto ocurrió en Francia el día 11 del mes 1. 1 más 1 más 1 nos da 3. Se llamaba la Marcha por la Paz. La Marcha por la Paz. Marcha por la Unificación. Ya hemos visto que el ecumenismo pretende la unificación de las religiones. Todo esto está marcado entre un simbolismo. Encontramos que ese mismo día, extrañamente, a las 11 de la mañana, se estaba llevando a cabo un bautizo de 33 niños. El 33 que nos recuerda la edad de Cristo, el grado 33 de la masonería, pero si sumamos el 3 con el 3 nos va a dar 6. Y volvemos a encontrarnos con el 3, 6, 6 y los 6 días de la visita. Bueno, creo que es hora de recordar a qué fue el Papa Francisco a Filipinas. Precisamente a promover el culto religioso a esa estatuilla de yeso, a su virgen, a su diosa pagana, a la reina del cielo, que fue lo mismo que hizo el Papa Francisco en la visita a Latinoamérica, su visita a Brasil. Todas sus visitas están basadas en lo mismo, el culto religioso a la diosa pagana. Y una de las pruebas que tenemos respecto a esto es que precisamente pocos días antes de la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, empezaron a correr voces de ciertos famosillos como Bono, presidente Obama también, extrañamente haciendo un llamado a los líderes del mundo para creer en el Papa Francisco. ¿Qué interés tienen estas personas? Primordialmente del mundo del espectáculo como Bono, y también un presidente haciendo este llamado tan importante. Ese llamado claramente era para los mandatarios de los 3 países que iba a visitar el Papa Francisco. Como ya mencioné, el día de la llegada del Papa Francisco a Ecuador se dio con base en estas secuencias numéricas del 3, del 6 y el 9. Como pudimos observar, estaba la luna en la constelación de Piscis. Parece que hubo una noticia que pasó un tanto desapercibida y fue lo que ocurrió en este primer país que visitó, y fue donde el Papa pidió un nuevo orden mundial. ¿Por qué estaba pidiendo el Papa un nuevo orden mundial si él no es Illuminati, si él no es satanista? Podemos encontrar que en Bolivia algo ocurrió interesante o extraño
en relación con una monjita que quería saludar al Papa Francisco. Conocemos que el Papa Francisco se fascina por ser el centro de atención y en este caso su reacción nos deja mucho a la imaginación. Yo no descarto algo de tipo esotérico y que tenga que ver con compatibilidad energética, tal vez la del walking que tiene el Papa Francisco entró en choque con la monjita. Lo ocurrido con la monjita de La Paz creo que no se puede dejar pasar desapercibido, ya que como podemos ver acá el Papa es bastante efusivo cuando saluda a sus monjitas. Incluso acá lo podemos ver saludando a la monja Cristina. Tal vez recuerdan a la monja Cristina, quien participó ya de un show, una monjita bastante mundana que no generó tampoco rechazo del Papa Francisco en comparación con la monjita de La Paz. El saludo que da la monjita al Papa Francisco no es un saludo común y corriente. Podemos ver que esto se corresponde con el modo de saludarse entre masones. Nos encontramos que antes de la visita del Papa Francisco en Bolivia se determinó que iban a retirar el altar satánico a Lucifer en una curva llamada la curva del diablo, que está ubicada a unos pocos metros del lugar donde estuvo el Papa Francisco realizando un ritual aparentemente en honor de un sacerdote jesuita fallecido aparentemente por el evangelio que estaba promoviendo. Según los visitantes del lugar, más que todos los indígenas, nos dicen que este lugar es un sitio energético, es decir, por donde cruzan líneas ley, posiblemente un vórtice, ya que dicen que el poder que se emana de este lugar es bastante potente, que allí se puede invocar cierto poder de alguien a quien llaman el tío, que no es otra cosa que una serpiente, y donde pueden hablar con ella. Ella puede provocar desde enfermedades, mala suerte, hasta dar la salud y conceder diversos deseos. Se dice que este lugar emana una potente energía. Lo que llama la atención es que a pocos metros está la curva donde estaba el Papa realizando un ritual supuestamente en honor de su colega jesuita. Bueno, ya hemos visto que todo está rodeado de símbolos por todos lados. Y el regalo que recibió el Papa Francisco de manos del presidente de Bolivia, Evo Morales, tampoco es la excepción. Aparentemente es un crucifijo con figura de martillo y una hoz. ¿Qué simbolismo esconde este aparente símbolo comunista? Note que el martillo que forma supuestamente la cruz no está inclinado y que la hoz está en posición contraria a la del símbolo comunista. Si esto no es realmente una cruz y no tiene relación con el comunismo, entonces ¿qué es? ¿Por qué Evo, después de haber declarado que la Iglesia Católica debería desaparecer de Bolivia, andaba tan afectuoso con el Papa Francisco durante su visita a Bolivia? Bueno, la respuesta que dio Evo es que esta cruz estaba inspirada en el sacerdote jesuita al que el Papa Francisco le realizó el homenaje ritual, un aparente mártir asesinado durante el régimen militar boliviano por allá en los 80. Este padrecito llevaba consigo un crucifijo idéntico al que Evo le regaló al Papa Francisco. Este jesuita fallecido era seguidor de la izquierdista Teología de la Liberación. ¿Qué tanto conocen ustedes de la Teología de la Liberación? Esta corriente teológica de la liberación es famosa por la mezcla
que ha hecho en Latinoamérica entre el catolicismo y el marxismo. Es conocida ante el público por su aparente preocupación por los pobres. De ahí que se le haya hecho tanta propaganda a este papa como el papa de los pobres. Tenemos que esta teología de la liberación se fundó por allá alrededor de los 70s, y algo bien particular es que esto se hizo tras la aparición de ciertas comunidades eclesiásticas de tipo católico y protestante tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín en el 68. Y lo que llama aquí la atención es que esto surgió de un pacto que hicieron 40 sacerdotes, un pacto que hicieron en una catacumba del Vaticano, en la catacumba Domitilia. Aquí lo que sale a relucir en realidad es que esta teología de la liberación tiene básicamente todo que ver con la nueva era y el culto de la Reina del Cielo, la que realmente es una religión y a la que se le conoce como la religión verde. No es casualidad que el Papa Francisco, que siempre luce de blanco, haya lucido unos ropajes de color verde por primera vez en su otra visita que realizó en Paraguay. La teología de la liberación hace mucho énfasis en la Pachamama, Gaia, la pobre madre tierra, la pobre devastada y oprimida, y en esto se basó el discurso del Papa Francisco. Algo que nos debe quedar claro es que esta teología de la liberación es antibíblica y anticristiana, ya que, como se puede ver en los textos bíblicos, Jesús comió con ricos y pobres. Para él no se requería una liberación de la clase pobre, sino una liberación espiritual. Aquí lo que se ve con esta doctrina es que incita a la guerra, al derramamiento de sangre, algo que le gusta a la Reina del Cielo. Esto es totalmente anticristiano. Ya sé que todas estas asociaciones a veces cuesta un poco creerlas y también tomarlas un poco en cuenta. También cuesta trabajo asociarlas, unirlas para comprender todo el paquete de información. Aquí nos están hablando por medio de simbolismos. Podemos ver a la diosa hindú con la misma hoz del símbolo comunista, la misma hoz de la cruz que le han regalado al Papa Francisco. Esta diosa es la diosa de la guerra, a la que le fascina la guerra. Encontramos también en la mitología al dios Saturno, que también es representado con una hoz en la mano matando a sus hijos para comérselos. Saturno, que es representado con un cubo, el cubo de Saturno. Creo que ya muchos de ustedes han visto este cubo en otra ocasión. Les muestro.
Como ya les había dicho desde el comienzo, cosas interesantes que debían ustedes conocer. ¿Quién se va a imaginar que un simple crucifijo podría tener tanto significado para el mundo ocultista? Siguiendo con el itinerario de la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, continuamos con Paraguay, donde precisamente fue el día 11 que el Papa decidió entregar esta nación a manos de su Virgen pagana, la Virgen de Satanudos, disfrazada de Virgen de Cacupé. Bienvenida, Madre. Gracias por honrar esta casa con tu presencia. Es curioso, esto no está en el Evangelio, pero está en la historia. Ella es paraguaya. Virgen de tantos rostros y tantos nombres, Virgen de tantos rostros y tantos nombres, te consagramos el Paraguay, corazón de América, con todos sus habitantes. Tengan en cuenta que ya hemos visto que esta Reina del Cielo es un demonio bastante engañoso y podemos ver que incluso ha obrado ciertos milagros en el Papa Francisco, como los que se pudieron ver al día siguiente, cuando se pudo observar algo que revolucionó las redes sociales, dos fotografías donde se puede ver un halo de luz saliendo desde el sol, llegando hasta el altar donde estaba el Papa Francisco. Al igual que otra fotografía donde se puede observar algo cayendo desde el cielo a su cabeza. Un supuesto experto argentino se atrevió a afirmar que se trataba de nada menos ni nada más que el mismo Espíritu Santo en persona, entrando a través del Papa Francisco, indicando a todo el mundo de que estaba bajo poder y protección del Espíritu Santo. Como ya hemos visto también en el video de cómo defendernos de la Reina del Cielo, la paloma es uno de los símbolos característicos de esta diosa pagana. La fotografía anterior claramente nos puede estar mostrando la actividad paranormal que ejercen estas entidades sobre ciertas personas. Esto incluso me hace recordar dos hechos que presidieron la elección del Papa Francisco, como fue la caída del rayo cuando Benedicto renunció y la aparición de la gaviota blanca, un ave blanca parecida a una paloma, en el cónclave en el que fue elegido el Papa Francisco. El rayo también parece que dejó marcados a muchos esotéricos, quienes incluso tomaron una iniciativa de enviar cartas firmadas con sangre a modo de pacto al Papa Francisco. Podemos ver que los que llevaban esta iniciativa eran el transexual esotérico Kate of Gaia, Johnny Guzmán y Santos Bonacci. Como si fuera poco, encontramos dos noticias del mismo día bastante conectadas con esta actividad paranormal, como es uno, la aparición de 11 personas heridas por serpiente en el lugar donde estaba el Papa Francisco realizando la misa. Esto es bastante misterioso, ya que haciendo un seguimiento de este lugar nunca se habían reportado ningún ataque de serpiente a visitantes. Y precisamente, casualmente, en la visita del día de la misa del Papa Francisco ataca a 11 personas, no a 5, no a 2, no a 1, sino a 11 personas. Aparte de esto, encontramos que en ese mismo día aparecieron 43 ovejas desangradas de manera misteriosa, con herida bien particular en sus muslos y en su cuello. Se sospechaba en un principio que fuera algún animal carroñero, pero se ha descartado esto porque no se encuentra carne desgarrada, sino solamente los orificios en estos dos lugares. Incluso se ha llegado a especular
con lo que se conoce en el mundo de la ufología y lo paranormal como el chupacabras. Lo que llama la atención es que haya sido en el mismo día de la visita del Papa Francisco. Estos hechos nunca se habían dado con anterioridad, sino precisamente el día de la visita, que fue el 12. Bueno, y ya para terminar este pequeño reporte de la visita del Papa Francisco, vamos a ver otro aspecto, otro detalle que tal vez a muchos se les ha pasado desapercibido y que tiene que ver también con la misa, la Santa Misa del Papa Francisco. Vamos a ver qué símbolo vamos a encontrarnos por acá y tal vez nos deje esto pensando un poco sobre realmente qué fue lo que se realizó en Paraguay, que se conoce como el corazón de Latinoamérica. No en vano se le dice corazón porque tal vez sea un vórtice importante a nivel energético y que fue lo que ayudó a que se dieran estos aparentes milagros en relación con el Papa Francisco. Bueno, las conclusiones se las dejo a cada uno de ustedes. Mi intención solo era dejar un poco la duda de qué fue lo que realmente ocurrió. En mi opinión personal, lo que yo veo acá son rituales y rituales y rituales. Un gran simbolismo lleno de ocultismo relacionado con la Reina del Cielo. Para terminar, quería comentar unas anécdotas que me ocurrieron al realizar este video, que debía haber estado listo la semana pasada, pero extrañamente ocurrieron varias cosas que quería comentar porque ya me han ocurrido en otras ocasiones y también a otras personas en ciertos momentos que están hablando de ciertos temas un poco delicados. En este caso ya tenía el video listo y cuando lo fui a subir a YouTube se había desaparecido. Al volver al editor, que es el programa Vegas con el que yo trabajo, todos los archivos estaban cambiados, o sea, todas las secuencias, los audios, todo había sido cambiado. Aquí en mi casa pues yo no tengo a nadie que se meta en este computador, solo yo, y pues extrañamente todo había cambiado de lugar. Tuve que volver a empezar y el computador se dañó. Cambié de computador. Tuve que conseguir 3 micrófonos porque 3 micrófonos también se dañaron así como de la nada. También tuve algo bastante particular y es que durante estas 2 semanas desde que empecé el video empezaron a aparecer unas moscas negras en mi casa y particularmente siempre se acercaban hacia el lugar donde yo estaba y siempre me atacaban como a nivel de los oídos, como para hacerme desconcentrar y ciertamente que lograron en parte el cometido, pero la idea era sacar este video como fuera. De hecho hay unos audios que se escuchan un poco mal, pero pues espero que entiendan el porqué. También tuve en 2 días especialmente algo bien particular que incluí una parte que en el primer video que había hecho no estaba incluida y un pájaro, un cuervo, golpeó en mi ventana en 2 ocasiones, un día y luego en el otro día, también bastante particular, como intentando llamar mi atención. Y lo otro fue que hubo una tormenta y hubo un rayo y también había terminado el video para el fin de semana pasado, como el domingo. Hubo una tormenta y el rayo hizo que también, no sé, aquí todos los datos
se volvieran, no sé, locos, como si alguien entrara en el computador y hiciera un sabotaje, una especie de sabotaje, cambiara los archivos todos del lugar, la foto que iba al comienzo estaba al final, las del medio, o sea, a volver a empezar. Pero pues bueno, aquí estamos y esperemos que el video cumpla su cometido, que es como ponernos a pensar un poco más sobre la función que tiene realmente el Papa Francisco. Los invito a visitar mi blog, ya saben que me han bloqueado de Google por haber publicado sobre unas denuncias sobre pedofilia, la agenda gay, así que los invito a mi web, pues los que ya conocen mi blog, porque no se sabe si es que me lo van a bloquear ya del todo, a quitar, y pues ya saben dónde queda mi web, así que por allá nos estaremos viendo. 1 a 9, ¿no? Y aparece siempre de manera destacada en la tradición satánica. No es casualidad que sean 9 precisamente las declaraciones satánicas de la Biblia satánica de Anton LaVey, como también sea 9 la lista de los pecados satánicos. Anton LaVey titularía una de sus ceremonias más importantes como el ritual de los 9 ángulos. Asimismo encontramos uno de sus rituales titulado Die Elektrischen Vorspiele, que hace referencia a los 9 planos. La iglesia satánica también está regida desde su fundación por un consejo de los 9. No es casualidad que en el antiguo Egipto haya una interesante leyenda llamada el Consejo de los 9. Supuestamente seres superiores a los humanos, altamente evolucionados y a quienes se les conoce como dioses, pertenecientes supuestamente a 9 razas. Se cuenta que era el dios Atum quien gobernaba la tierra. Este ser junto a 9 dioses, el consejo de los 9. Hay varias leyendas de diferentes. Tras 27 años volvió el Papa por este país. 27, 2 más 7 igual a 9. Nos encontramos con que esta era la 9ª visita de su pontificado a estos 3 países. También nos encontramos algunos detalles interesantes, como es, por ejemplo, que salió a las 9 de la mañana del Vaticano para el Ecuador. Yo no soy astróloga, para que lo sepan, pero sin embargo suelo tener un poco en cuenta estos detallitos que sinceramente nos muestran que debemos poner ahí un poco de atención, porque esta visita no fue así al azar. Voy a viajar el 5 de julio para Ecuador y termino mi visita por Latinoamérica el 12. No, esta visita ha sido bien planeada, pero con base en los astros. ¿Y qué es lo que se esconde detrás de estas frecuencias numéricas, en especial la del 3, el 6 y el 9? Vamos a intentar descifrar un poco el misterio. Encontramos que Aleister Crowley, el satanista que promovió todo esto de las canalizaciones con extraterrestres, consideraba que el 9 era el número más malvado de todos. Este número se halla en el libro de Aleister, Liber 777. En alguna ocasión, por allá en la época de los Juegos Olímpicos, algo comenté sobre este libro, y es que él hace referencia al nuevo orden mundial, que es el reino del dios Horus. También es conocido que el 666 es el número de la bestia, el número del demonio, según los textos del Apocalipsis. Pero realmente
llevándole al número 666 el proceso cabalístico, que es como lo trabajan los magos. Ellos reducirían el 666, con lo cual nos daría finalmente de nuevo el número 9. 6 más 6 más 6 nos da 18, el 18 que hemos estado viendo, y 1 más 8 nos va a dar igual a 9, el verdadero número satánico. El 9 es el último de los números simples, contando de 1. El presente material no pretende insultar las creencias de ninguna persona. Simplemente queremos exponer algunos detalles que hemos encontrado interesantes y que deben ser de conocimiento de todos ustedes. Hace solo una semana se terminó la visita del Papa Francisco por Latinoamérica y creo conveniente compartir algunos detalles de algunas cosas que ocurrieron durante esta visita, incluidos algunos aspectos relacionados con Cábala, astrología y los temas que comúnmente tratamos en este canal, relacionado con rituales a la Reina del Cielo y con portales dimensionales. Vamos a empezar. En abril se había concretado ya la visita del Papa Francisco a 3 países latinoamericanos, los países olvidados, como él mismo los llamó en su momento. La invitación surgió de parte de los jefes de Estado de estas 3 naciones y de algunos obispos. Supuestamente nos dicen que el mismo Papa fue el que organizó el viaje, que tomó la decisión de viajar en su visita apostólica. La visita apostólica tenía en realidad el objetivo de fortalecer a la iglesia, que en otras palabras, atraer nuevos creyentes, fortalecer la iglesia, sostener a los creyentes actuales. No es casualidad que el Papa haya elegido estas 3 naciones, ya que son los 3 países latinoamericanos más religiosos y creyentes de la Iglesia Católica. Y algo interesante en esto son estos datos que siempre van surgiendo, ¿no? El Papa Francisco visitaba Ecuador después de 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II. 30, relacionado con el número 3, 3 más 0, 3. Asimismo, encontramos que Paraguay era un país también un poco abandonado por el papado, ya que la última visita se dio en el 88 y